Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Luis y en este video seguiremos haciendo ejercicios acerca del tema de dilatación lineal. Por lo tanto, vamos a pasar a nuestro ejercicio número 2, que dice lo siguiente. Un alambre de longitud inicial de 200 centímetros a 50 grados centígrados se observa que se alarga hasta 2,0102 metros cuando se lo somete a una temperatura de 350 grados centígrados. ¿Cuál será su coeficiente de dilatación lineal? Es lo que nos pregunta. Bien, vamos a escribir aquí todos nuestros datos que conocemos, que nos los da en el planteamiento del ejercicio. Y nos dice un alambre de longitud inicial de 200 centímetros. Por lo tanto, aquí tenemos nuestro primer dato. Pero si nos damos cuenta, estos 200 centímetros podríamos convertirlo en metros, ya que la longitud final aquí nos da en la unidad de metros. Entonces vamos a convertir 200 centímetros a metros, que sería igual a 2 metros. Otro dato que nos da es que nos dice a 50 grados centígrados. Si aquí viene hablando de la longitud inicial, que es igual a 200 centímetros, y que nos dice que esa longitud es a 50 grados centígrados, obviamente este dato se trata de la temperatura inicial. Se observa que se alarga hasta 2,0102 metros. Ese dato sería entonces nuestra longitud final, cuando se lo somete a una temperatura de 350 grados centígrados. Eso sería nuestra temperatura final. Muy bien. Teniendo estas dos temperaturas conocidas, tanto la temperatura inicial como la temperatura final, podríamos calcular la variación de temperatura, que sería restando temperatura final menos temperatura inicial. 350 menos 50 es igual a 300 grados centígrados. Muy bien, aquí nos pregunta cuál será su coeficiente de dilatación lineal. Entonces lo que nos está pidiendo calcular es el coeficiente, en otras palabras alfa. Y eso podemos verlo en una de las fórmulas que hemos analizado en el primer video de introducción, ¿no? Entonces vamos a reemplazar allí nuestros datos. Sabemos que la variación de la longitud es igual a la longitud final menos la longitud inicial, y esto quedaría de esta manera. Reemplazamos entonces todos nuestros datos. Longitud final, longitud inicial y la variación de temperatura. Pues bien, entonces vamos a calcular la parte de arriba, que nos dice que 2,0102 menos 2 va a ser igual a 0,0102, y abajo multiplicamos 300 por 2, sería igual a 600 metros por grados centígrados. Muy bien, si nos damos cuenta, esto podemos simplificar. Metros con metros se va y nos quedaría de esta manera. Vamos a calcular entonces esa división. 0,0102 dividido entre 600. Eso nos da igual a 0,000017. ¿De qué otra manera podríamos calcular esto? Colocando la fracción allí. Y bueno, escribiendo 0,0102 y abajito 600. Y nos sale el mismo resultado. Copiamos ese resultado entonces allí y luego vamos a convertir en notación científica. Si trasladamos esta coma hasta el final del 17, ¿cuántos lugares hemos recorrido? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lugares. Por lo tanto, nuestra expresión final quedaría 17 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. ¿Por qué a la menos 1? Porque este grado centígrados estaba abajo y cuando se lo va a pasar arriba, pasa el exponente cambiando de signo. Muy bien, teniendo este dato, ya sabemos cuál es su coeficiente de dilatación lineal, pero podríamos hacer algo extra. Podríamos buscar de qué material se trata. Vemos aquí en nuestra tablita de coeficiente de dilatación lineal que este dato lo tiene el cobre. Entonces ya sabemos que el alambre era de cobre. Muy bien, pasamos entonces a nuestro siguiente ejercicio, que dice así. Una barra de cobre mide 50 centímetros de longitud a 10 grados centígrados. ¿Qué temperatura se necesita para aumentar la barra a 51 centímetros? De aquí sacamos entonces nuestros datos. Nos dice una barra de cobre, por lo tanto en nuestra tablita vamos a buscar
la sustancia cobre y nos da el dato del coeficiente de dilatación lineal, que es igual a 17 por 10 a la menos 6. Pasamos al siguiente, nos dice que esa barra de cobre mide 50 centímetros, eso sería la longitud inicial, la temperatura inicial sería 10 grados centígrados, nos pide que encontremos la temperatura final al decirnos qué temperatura se necesita para aumentar la barra tantos centímetros, entonces eso lo que nos está pidiendo es la temperatura final. Y la longitud final nos dice que es de 51 centímetros. Conociendo estos dos datos, es decir, si es que conociéramos estos dos datos, podríamos calcular la variación de temperatura, por lo que tampoco conocemos ese dato. Muy bien, entonces vamos a ver aquí. Tenemos nuestra formulita de longitud final es igual a longitud inicial, pero si LI pasamos a multiplicar LI por 1 LI, nos quedaría la expresión de esta manera. Luego, teniendo esta formulita, podríamos despejar delta T, ya que es el único dato que no conocemos. Entonces nos quedaría la expresión de esta manera. Reemplazamos datos y decimos que delta T es igual a 51 centímetros menos 50 y abajo 17 por 10 a la menos 6 multiplicado por 50 centímetros. Hacemos simples operaciones, 51 menos 50 es igual a 1 centímetro y de cómo sacamos este resultado aquí, pues vamos a utilizar nuestra calculadorita. 17 por 10 elevado a la menos 6 multiplicado por 50. Esto sería igual a 0,00085. Ay, me faltó ahí un pequeño cero. Ok. Vamos a simplificar entonces los centímetros. Y dividiendo 1 entre el resultado, si ya tenemos aquí un resultado, por si acaso al manejar la calculadora podemos hacer lo siguiente. 1 dividido entre ans, eso nos dice el resultado que teníamos anteriormente. 1 dividido entre el resultado que nos salió va a ser igual a 1176,47. Ese es entonces nuestro resultado en grados centígrados. Pero hay que recordar que esto no es la temperatura final, sino que esta es la variación de la temperatura. Es este resultado el que hemos encontrado. ¿Ok? Entonces de aquí vamos a despejar, de esta pequeña formulita, vamos a despejar la temperatura final para poder encontrarla. Entonces esta temperatura inicial que está restando va a pasar al otro lado a sumar y nos quedaría de esta manera la expresión. Reemplazamos datos, variación de temperatura 1176,47 grados centígrados más la temperatura inicial que nos había dado en el ejercicio 10 grados centígrados. Al final nos quedaría como resultado entonces la temperatura final igual a 1186,47 grados centígrados. Entonces, esa es la temperatura que se necesita para poder aumentar la barra a 51 centímetros. Muy bien, tenemos que tener en claro lo siguiente. Nosotros podemos jugar con todas estas fórmulas que tenemos aquí para poder calcular los distintos datos que nos pidan en los problemas. Por ejemplo, si es que nos pidieran calcular la variación de la longitud, podríamos utilizar esta fórmula y de aquí despejaríamos la variación de la longitud. Eso sí, tendríamos que conocer el coeficiente de dilatación lineal, tendríamos que conocer la longitud inicial y la variación de temperatura. Simplemente es cuestión de empezar a jugar con todas estas fórmulas, despejar y un montón de cosas para poder resolver nuestros problemas. Espero que haya sido de mucha ayuda, que tengan un excelente día y que Dios les bendiga. Chao, chao.